rey Salomón escribió lo siguiente: tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Es muy particular. Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Hoy con este mensaje tiene como objetivo invitarte a ti y a mí que no nos busquemos complicaciones desviándonos del diseño, haciendo lo que Dios nos ha ordenado, y que sigamos la línea de la obra preparada y que caminemos bajo el gobierno del Espíritu. Ese es el reto que tenemos los hijos de Dios en el siglo XXI, en medio de una generación maligna y perversa, donde la maldad, donde la traición, donde la violencia, donde las conspiraciones se suceden de muchas maneras. Nosotros los hijos somos mensajeros de paz, somos pacificadores por naturaleza, somos embajadores de una causa eterna, de un propósito extraordinario, y por tanto estamos diseñados para hacer el bien, para caminar en lo bueno, para amar la verdad, para enseñar la verdad, para cumplir el propósito de Dios en esa línea fina de pureza, de santidad y de verdad, en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces estamos llamados a hacer una tarea diferente, no usar la violencia, no usar la trampa, no usar la maña, no usar el truco, no usar la malicia, sino la pureza de corazón, los pensamientos sanos, la conciencia limpia, una conducta limpia. Y ese es el llamado, ese es el remanente que Dios quiere presentarle al mundo, esos obreros aprobados en todas las naciones. Hoy compartimos la tercera enseñanza de consecuencias de una conspiración. Consecuencias de una conspiración. Dios había dicho, escribió en Zacarías capítulo 4, ¿sí? Vamos a leer Zacarías capítulo 4, que lo que Dios ha declarado, es decir, en su soberanía. Entonces respondió Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No con ejército indica que no es por democracia, no con fuerza, no es por dictadura, ¿sí? Sino por soberanía, por el espíritu, por soberanía, por diseño, por propósito, por gracia. Quiere decir que todo aquel que Dios escoge, lo escoge por gracia, y lo pone en una posición por gracia para que represente un reino de justicia, de paz y de gozo. O sea que todo embajador del reino tiene la misión, como llamado divino, de representar la justicia, la paz y el gozo, porque ese es el reino: justicia, paz y gozo. Somos administradores de la justicia, somos árboles de justicia, somos hijos de la justicia, y entonces estamos creados en la justicia y santidad de la verdad, o sea, diseñados para operar en la pureza del propósito. Entonces, por eso en esta serie de enseñanzas que estamos hablando sobre la conspiración, todas están orientadas a recordar a los hijos, a los santos, nuestro origen, nuestra esencia, nuestra naturaleza, nuestra tarea, nuestra forma, la manera como Dios lo hizo puro, donde tú, para llegar a un puesto, a una posición de honor, no necesitas la fuerza ni el ejército, no necesitas conspirar, no necesitas la democracia, sino la soberanía, no necesitas la fuerza, la dictadura, sino el espíritu. Es decir, Dios escoge desde antes de la fundación del mundo y asigna posiciones a sus hijos para que lo representemos. Por eso tú y yo tenemos que esperar en el gobierno del Espíritu, que Él nos posicione en aquella asignatura para la cual fuimos escogidos. No necesitamos utilizar ningún juego sucio, ninguna trampa. Entonces hoy vamos a ver cómo la gente, ¿sí?, trata de conseguir las cosas a través de alianzas, a través de maquinaciones. Y estuvimos viendo el caso de Amán, como Amán, por el hecho de que Mardoqueo no participaba de la adoración que él exigía, se llenó de odio y empezó a maquinar maldad, y al final terminó
también se aconsejó de personas totalmente perversas y terminó perdiendo toda su posición, perdiendo todos sus privilegios y muriendo. Perdió la vida. De la misma manera, Absalón en su rebelión terminó perdiendo la vida y complicándole la vida a muchísimas personas, que lo llevó inocente a participar de un golpe de Estado que fue fallido, pero que al final terminó complicándole la vida a toda esa gente que fue inocente a participar de ese golpe de Estado. Es decir, siendo el hijo del rey Salomón, él participó en una conspiración. Vimos también en el libro de Esther cómo Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey porque había un intento de matar al rey, y esa conspiración al final le trae a él una recompensa porque esa postura limpia de evitar de que al rey que él en guardia presidencial él atendía fuera perjudicado. Y efectivamente, es decir, todo el que obra bien, bien le va, pero al malo lo mata la maldad. Por eso tú y yo estamos diseñados para lo bueno. Por eso somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Dios preparó para que de antemano caminásemos en ellas. Mi nombre es Nelson Mina. Para mí es un honor compartir contigo esta temática, recordarte tu esencia y naturaleza, recordar la misión que tenemos, el papel que jugamos en el siglo XXI, en medio de la turbulencia que hay en el mundo. Ustedes ven cómo los gobiernos, las democracias, cómo las dictaduras, cómo los modelos de gobierno están llevando al caos y a la pobreza extrema a los pueblos, y cómo esos sistemas están dañando, pero cómo Dios ha levantado un remanente de hijos de luz para que marquemos la diferencia, de gente que Dios declara que somos la sal de la tierra, que somos la reserva moral para las naciones. Reserva moral, gente que somos renacidos de simiente incorruptible, que tenemos naturaleza divina, que somos inmunes a la degradación, a la descomposición. Y ese es el remanente que Dios quiere, de hijos de luz, presentarle al mundo para llenar la tierra del conocimiento de su voluntad. Y es tu tarea y es la mía, para eso fuimos llamados. Tenemos esa asignatura y es el honor. Por eso estas temáticas todas están orientadas a recordar tu esencia, naturaleza y tu origen, tu destino profético. Que nosotros no usamos el ejército, las alianzas, no usamos la fuerza, la dictadura, sino que caminamos bajo el gobierno del Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, el que nos enseña todas las cosas. Esa es nuestra posición, esa es nuestra asignatura, esa es nuestra honra, ese es el privilegio que hemos recibido. Entonces vamos a ver en el libro de Daniel, para que tú puedas mirar cómo la gente trata de conseguir las cosas con métodos fraudulentos. Y todo aquel, por eso leímos en Lucas 8, 16, que nada oculto, y quiero volverlo a leer Lucas capítulo 8, porque esto es una sentencia judicial, donde Dios explica que esto tiene cumplimiento perfecto siempre en su reino. Dice en Lucas 8, 17, dice así: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, que no haya de ser conocido, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Nada. Es decir, todo aquello que se haga bien va a salir para bien, y todo lo que se haga mal va a salir para mal. Por eso es que todo lo que el hombre sembrare, todo lo que uno siembra, eso cosecha. Si siembra bendición, recoge bendición. Si siembra maldición, recoge maldición. O sea, nadie puede recoger algo distinto a lo que ha sembrado. Por eso es que sembrar lo bueno, sembrar el bien. Y por eso Gálatas dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. O sea, tu naturaleza y la mía es el bien, es obrar bien, es actuar bien, es hacer el bien. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y no nos cansemos de hacer el bien, aunque nos encontremos en un medio de una generación maligna y perversa, donde suceden muchas cosas que son contrarias al propósito de Dios, pero que Dios recompensa a los que se mantienen limpios, los que se mantienen
puros en el propósito y a los que no hacen las cosas a su propia manera, sino al diseño de Dios. Ese es el consejo para los santos, ese es el propósito de esta enseñanza, recordar nuestra esencia, recordar nuestra posición, recordar nuestra naturaleza, recordar nuestro llamado y la forma como nosotros debemos operar y cómo Dios recompensa. Daniel capítulo 6. Quiero entonces hacer un recorrido, un viaje, vamos a hacer un viaje por las Escrituras para encontrar aquellos acontecimientos que marcaron la vida y que mostraron y dejaron un legado de lo que es la gracia, la grandeza y la pureza de Dios en la historia. Entonces quiero leer Daniel capítulo 6 y en este libro de Daniel explicar lo siguiente. Dice así en el capítulo 6, ¿sí? Dice así: pareció bien a Darío, el rey, constituir sobre el reino 120 gobernadores. Ahí dice la palabra sátrapa, gobernadores, que gobernasen en todo su reino. ¿Sí? Un sátrapa es un gobernador de una provincia. ¿Sí? Y sobre ellos 3 gobernadores, es decir, quería distinguir a 3, sobre los 120 poner a 3, de los cuales Daniel era uno, es decir, iba a escoger 120 y sobre esos 20 iba a poner a 3 de autoridad sobre los 120. Y dice de los cuales Daniel era uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Es decir, eran administradores, eran directores, gobernadores que iban a estar al cargo de esas posiciones administrativas. Ahora dice así, pero Daniel mismo era superior a estos gobernadores. O sea, era superior a todos ellos. ¿Sí? Era superior a ellos. Porque había en él un espíritu superior. Porque había en él un espíritu superior. Eso es lo que hay en ti y en mí. Un espíritu superior. Una pureza de motivo. Una santidad verdadera. Una naturaleza divina. Un llamado genuino. Una inteligencia superior para representar la cultura del reino con excelencia. Es decir, nosotros fuimos diseñados por naturaleza para marcar la diferencia en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de operar. Nuestros motivos no son personales, son motivos de reino, son causas. Causa eterna, que es una causa mayor que es más grande que nosotros. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Ahora, quiero explicarte, y lo que estamos leyendo en Daniel capítulo 6 es precisamente como cuando Dios quiere honrarte a ti, porque dice la palabra que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo va a ser perseguido. Y además el Señor ha dicho en Mateo 5, 11 y 12 que Dios galardona, que Dios recompensa a aquellos que por su causa son perseguidos, son vituperados y son rechazados. Entonces por eso es que a nosotros nos toca asumir el costo de inversión de la persecución, del rechazo, de la difamación, de la conspiración y mantenernos limpios, mantenernos puros, mantener la pureza de motivo, mantener la pureza de la intención, la pureza de corazón, no responder con maldición, porque nosotros somos herederos de bendición. Dice la palabra en 1 de Pedro que nosotros somos herederos de bendición, por lo tanto cuando nos maldigan tenemos que bendecir, porque somos bendecidos y debemos bendecir. Es decir, no responder con maldad. Fíjate qué cosa, como nos ha puesto Dios en esta tierra, con una distinción especial, pero nos corresponde mantenernos puros. Dice 1 de Pedro, lo dice así, el apóstol Pedro dice así, en 3:8, finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal,
ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que le demos bendición. Y nos ponen un ejemplo de cómo el Señor estuvo expuesto también a esas cosas, de cómo a Él lo trataron. Dice ahí el mismo Pedro habla dice en el versículo 22, el cual 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Modelo perfecto del Rey Jesús, que nos mostró cómo Él, por la causa, menospreció lo propio, menospreció el rechazo, menospreció el vituperio y fue a la cruz pacíficamente. Dice ahí, quien llevó Él mismo nuestros pecados en el cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Él llevó, ¿sí? Dándonos ejemplo. No respondía con maldición. Simplemente encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto solamente se puede hacer en el Espíritu. Que uno sea difamado, que sea... Y quiero recordarte siempre Mateo capítulo 5, porque estamos hablando de la postura, de esa postura decente, de esa posición honorable que Dios nos ha dado. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en el reino, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Es decir, gozarnos y alegrarnos en la persecución. Nehemías se concentró en la reconstrucción de Jerusalén y el hombre fue el gobernador y el administrador y gobernador que hizo una reforma profunda, una transformación poderosa. Pero Tobías, todos esos enemigos que le hicieron la vida a cuadritos con sus amenazas, con sus chantajes, con sus conspiraciones, no, simplemente ayudó a que él dedicara más empeño a la tarea y la hicieran con más excelencia. Y luego asombraron en la rapidez con que hicieron esa mega obra. Esos son ejemplos que nos dejan a nosotros para este siglo XXI de tanta turbulencia, de tanta complejidad, de tanta ambición, de tanta lucha por el poder. Ustedes ven los partidos en las naciones, cómo están en esa batalla campal y cómo esa lucha y esa polaridad y esos juegos sucios y trampa y maquinaciones y de todas cosas y la corrupción rampante. Pero Dios ha dicho, yo tengo una generación, tengo un remanente, tengo unos hijos de la luz, tengo unos hijos de la justicia, tengo una generación emergente, tengo un pueblo santo, tengo un linaje escogido, tengo un real sacerdocio, tengo una nación santa, tengo un pueblo adquirido. O sea, él tiene un remanente, un pueblo especial que quiere presentarle al mundo. Y eso eres tú y eso soy yo. Ese es el remanente. Por eso es que nosotros en esta escritura queremos recordarle a los santos la posición. En el libro de Éxodo capítulo 19, recordarte esa naturaleza, ese pueblo, Éxodo 19:5, la posición tan honorable que Dios nos ha dado y cómo estamos llamados a marcar la diferencia y no obrar como obra el mundo, sino marcar la diferencia porque somos diferentes en diseño y en propósito. Éxodo 19:5 dice así, 5 y 6, dice así: ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Fíjate lo que dice Dios. Tú y yo, especial tesoro, pueblo de Dios. Su especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Especial tesoro sobre todos los pueblos. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Esto es lo que hay que decirle a la iglesia. Y es lo que les digo a la iglesia.
le digo a los santos, a los hijos, a los reyes, a los sacerdotes, a los embajadores, a los ministros competentes, a los vasos útiles, a los obreros aprobados, los instrumentos escogidos. Esto es lo que le decimos, lo que eres tú en esencia y naturaleza, lo que soy yo, lo que somos nosotros. Y la postura que tenemos por diseño divino. Ahora Deuteronomio 4:20 dice ahí lo siguiente, hablando de la misma línea de pensamiento. En 4:20 dice así: pero a ustedes el Señor los tomó y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que sean el pueblo de su heredad como en este día. Y vamos haciendo un recorrido por Deuteronomio en el 7:6, y dice así: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Un pueblo especial más que todos los pueblos. Pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Somos una generación especial. Tenemos que marcar la diferencia por naturaleza. Y por eso es que estamos en medio de una generación maligna y perversa donde tú y yo resplandecemos por la gloria de Cristo. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, sobre mí será visto la gloria de Dios, será visto el Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Por eso tenemos ese privilegio, ¿sí? Ese privilegio. Y en el 14:2 sigue el Señor elevando la dignidad de su pueblo y recordando a nosotros la esencia, porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Único, especial, tesoro. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La riqueza literaria, el lenguaje tan expresivo, tan lindo con el que Dios se dirige a ti y a mí, y cómo Él lo habla de una manera especial. Y mi misión, recordarte el diseño divino, lo que tú y yo somos por esencia, para que tu comportamiento y el mío sea un comportamiento decente conforme al diseño. Que nosotros no operemos como opera el mundo, que no respondamos como el mundo responde, que no actuemos como el mundo actúa, que no nos conformemos a la forma de vida de este mundo, sino que renovemos el entendimiento para que podamos comprobar lo bueno, lo agradable y lo perfecto de la voluntad de Dios. Y aquí sigo leyendo en Deuteronomio, la misma línea en el 26:18, Él nos dice lo siguiente. Dice lo siguiente, 26:18. Dice: y el Señor ha declarado hoy, declaración divina hoy, que tú eres pueblo suyo. No importa, no sé en dónde te encuentres, no sé qué circunstancias estén pasando, no sé en medio de qué conspiración estés viviendo, no sé qué clase de sistema político estás viviendo, no sé qué, lo que te estoy recordando es quién eres, un pueblo especial, pueblo de Dios, pueblo santo escogido. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para luz y fama y gloria, para que seas un pueblo santo al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Nacidos por naturaleza para marcar la diferencia. Nacidos por naturaleza para marcar la diferencia. Pero hay un costo de inversión, y es que por esta naturaleza, por esta posición, por esta dignidad, por esta honra especial que Dios nos da, tú y yo estamos expuestos a la censura, a la crítica, al rechazo, al vituperio, a la persecución, a la difamación, a la mentira. Pero que conste que eso solamente es por causa de la justicia, no porque uno se haya vuelto un pervertido a hacer cosas malas, no, eso es por causa de la justicia. Si tú estás obrando en la justicia y la santidad de la verdad, todas estas cosas que pasen en tu vida, Dios las recompensa con grandes galardones. Y de eso es que estamos hablando. Hoy vamos a hablar también de esos galardones que se reciben por el costo de inversión de la persecución. Y estamos leyendo el libro de Daniel. Entonces, regreso a Daniel, al capítulo 6,
para, para seguir profundizando en esa postura, en esa posición, en esa dignidad. Daniel capítulo 6. Cómo el Señor lo dice, cómo lo hace, cómo lo expresa y cómo nosotros somos esos privilegiados. Entonces Daniel capítulo 6, que es el texto que estamos leyendo, estaba explicando que el rey decide poner a Daniel, pero el rey identifica que Daniel tenía un espíritu superior y que había una inteligencia superior en él, y él quería distinguirlo entre todos esos 120, entre esos 3 especiales. Él quería darle a Daniel esa posición. Entonces, así como Mardoqueo en la India fue objeto militar de Amán, pero en una situación, así como David fue objeto militar de Saúl, ¿sí? Tú y yo vamos a ser objetivo militar de cualquiera, sea que te conozca o no te conozca, sea que los haya tratado o no lo haya tratado, sea que tú hayas hecho algo ni bien ni mal. Decir, qué cosa tan particular es que uno ganarse una lotería sin comprarla, a veces es pero ese es el costo de inversión. Está incluido dentro de lo que es el costo de inversión de estos llamados divinos, de estas tareas especiales, de cómo Dios nos ha puesto a nosotros para hacer luz y tener que exponernos a todas estas cosas. Pablo dijo que nosotros éramos como la escoria del mundo. Él dijo eso, porque por el evangelio que predicamos, nosotros somos rechazados en muchos lugares, somos odiados y somos tratados a veces con dureza, pero está incluido costo de inversión. Entonces regreso a Daniel capítulo 6, dice, pero Daniel mismo era superior a estos gobernadores porque en él había un espíritu superior y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Fíjate, qué maravilla, es que a mí me da mucha alegría cuando leo estos testimonios de nuestro Padre Celestial, de cómo Él escribió estas verdades para recordarnos a nosotros su fidelidad, su esencia. Quiero leerlo aquí en esta versión en la nueva versión internacional, dice así. Entonces los administradores y los gobernadores empezaron a buscar algún motivo, pero voy a leer el 3. Voy a leer desde el 1. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 gobernadores y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. ¿Sí? 120 gobernadores y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos gobernadores eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del reino se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas. Tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas. Qué lindo que tu vida, en cualquier nación donde te encuentres, en esta responsabilidad de nación, de transformación de nación que tenemos nosotros en Colombia. Qué lindo que cuando tú te encuentres en cualquier país del mundo, tu entorno distinga tu clase, tu casta, tu linaje, tu distinción, tu identidad, la honra que Dios te ha dado, el don que ha puesto en ti, esto estaban en Babilonia, ya que no estaba en un pueblo de creyentes, estaba en un pueblo de los paganos, en Babilonia, pero tenía sus cualidades administrativas tan sobresalientes que atraía por sus cualidades como José allá en Egipto. Es decir, tenía un desempeño laboral tan sobresaliente que atraía la admiración de su patrón. Y ese no era creyente, sino que eso era ley de atracción por desempeño laboral. Y aquí en Babilonia llegó a marcar la clase porque eso es un pueblo especial, una generación diferente, una familia real, un pueblo santo,
con inteligencia superior. Esa es esa iglesia, es ese cuerpo de gobierno en las naciones. Es la gente que Dios quiere presentarle al mundo. Y te hablo a ti que haces parte de ese remanente. Para que tu postura y la mía sean decentes, sean en línea con el diseño y que no nos dejemos distraer por la provocación ni por la persecución. Dice, tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino, de todo el imperio. Entonces los administradores y los gobernadores empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Empieza la conspiración. Cuando Dios te quiere promover, cuando te quiere llevar a una distinción superior, cuando te quiere poner por cabeza, te quiere poner arriba, se levanta la conspiración. Y aquí es que yo quiero siempre enfatizar, por eso esta serie, consecuencias de la conspiración, quiero enfatizar que siempre tu postura y la mía debe ser la postura de fidelidad a los diseños, no dejarnos distraer, no caer en el juego, no responder de la misma manera, sino con altura, con dignidad, con excelencia, concentrado en la misión que tenemos que hacer, no perder el enfoque, porque si nos dejamos distraer, como lo hizo Nehemías, no se dejó distraer, como lo hizo David, no se dejó distraer del rey Saúl, que le declaró la pena de muerte, como lo hizo también Mardoqueo, no se dejó distraer de Amán, sino que se concentró en la tarea, hicieron las cosas con excelencia, y al final la justicia brilló y el juicio salió a la luz, como lo vemos aquí en esta historia también. Entonces dice, entonces los administradores y los gobernadores empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Digno de confianza. Eso eres tú, eso soy yo, eso somos nosotros, dignos de confianza. Ahora la pregunta es, ¿dónde nace esta dignidad de confianza? En Dios que te escogió. O sea, el que confía en ti es Dios, y el que tiene el desborde del lenguaje literario para expresar lo que leímos en Deuteronomio, en eso 19.5, en Deuteronomio 4.20, en 7.6, en el 14.2, todo eso que leímos de cómo Dios expresa qué clase de pueblo somos nosotros, es Él. O sea, Dios se desborda en elogio, se desborda en expresiones. Y dice allá en Malaquía que tú y yo somos su especial tesoro. Su especial tesoro. Que somos sus hijos llamados en el que tiene complacencia. O sea, Dios no tiene límites para expresar sus elogios, sus expresiones de reconocimiento contigo y conmigo. Ahora nosotros tenemos que responder a eso. Ahora fíjate aquí en 1 Corintios 4, hablando de la misma temática, como el Señor también lo dice, en 1 Corintios 4, dice así, es que el digno de confianza es Dios que consideró que tú eres digno de confianza, que tú eres una persona confiable, de que a ti se te pueden otorgar responsabilidades mayores. Yo también recibo eso para mí, que Dios confía que a mí se me pueden otorgar responsabilidades mayores, porque Él confía en nosotros. Mira, dice aquí en 1 Corintios 4, que todos nos consideren servidores de Cristo, es decir, somos servidores de Cristo, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Fíjate que esa misión, administrar los misterios, encargados de administrar, servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Ahora bien, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Digno de confianza. Eso es lo que está mostrando Daniel ahí en Babilonia. Ser digno de confianza. No fue un corrupto, no fue un negligente, no fue un mal administrador, no fue un mal de trabajador, no tenía tacha, era un hombre decente, responsable, sobresaliente.
Fíjate que ese es el evangelio por atracción. Evangelio por atracción. Ese es el que Dios quiere mostrarle al mundo. El testimonio de tu vida y de mi vida, tu forma de ser, tu forma de desempeño laboral, tus acciones, que sea lo que predique e identifique quién eres tú y a quién perteneces. Por eso es que allá en el desempeño de, y voy a leerlo porque estamos en esta misma línea, hoy queremos destacar las características especiales del pueblo de Dios y cómo nosotros estamos expuestos a ser perseguidos por ser representantes de esa causa tan noble y tan pura. En Génesis capítulo 39 quiero recordarte lo siguiente en el desempeño laboral de José. Dice ahí en el versículo 1: llevado pues José a Egipto, estoy leyendo Génesis 39, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, o sea, no llegó a la casa de un creyente, llegó a un imperio pagano, llegó a unas personas totalmente idólatras. Y vio su amo que el Señor estaba con él. O sea, la excelencia del desempeño laboral de José le hacía entender al amo que Dios estaba con él. O sea, no veían a José, sino que veían a Dios en él. Qué maravilla que nosotros podamos llegar a esa clase de evangelismo por atracción. Que tu desempeño, que tu comportamiento, que tu forma de ser, que tus actuaciones, que tu lenguaje, que tu forma de vestir, de comportarte, delate que tú perteneces a un reino superior. Qué lindo que nosotros podamos tomar esa conciencia, y ese es el reto que tenemos en el siglo XXI, cuando estamos en medio de una generación maligna y perversa, que no caigamos en el juego de la provocación del sistema, que no nos conformemos a la forma de vida del mundo. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Desempeño laboral con excelencia, todo lo que hacía lo hacía prosperar. Hacía José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Es decir, promoción, elevación de dignidad y responsabilidades solo por el desempeño. Él no pidió aumento, no pidió que le dieran otra posición, sino que simplemente su desempeño fue tan sobresaliente que el patrón consideró que se merecía una posición más alta para que elevara su productividad y su capacidad de desempeño laboral. Y dice ahí: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Prosperidad ilimitada, multiplicación por desempeño, ley de atracción para la prosperidad. Ese es el pueblo, esos son los santos, de esos que estamos hablando. Por eso cuando hablamos de las consecuencias de la conspiración, es que tú teniendo y yo teniendo este linaje tan especial, no necesitamos el juego sucio, no necesitamos la trampa, no necesitamos la maquinación, el engaño, la manipulación, no necesitamos nada de juego sucio, simplemente la pureza de motivo, conciencia limpia y hacer las cosas con motivos sanos, jugar limpio. Así vemos ese desempeño. Entonces regresemos a Daniel capítulo 6. Y dice ahí en esta narrativa, dice: Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Y si como no encontraron en él ninguna falta grave, ningún comportamiento indecente, entonces dijeron: ahora vamos a hacer una conspiración para acusarlo en cuanto a su fe, a sus principios, en cuanto a sus reglas morales. Entonces dice: por eso concluyeron. 6. Formaron entonces los administradores y los gobernadores una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad, el rey Darío.
nosotros los administradores reales, juntos con los gobernadores, consejeros, convenimos en que Su Majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea Su Majestad. Expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y de los persas. No podrá ser revocado. El rey Darío, inocente, operando con una conciencia limpia, pensando que estos hombres lo hacían para honrarlo a él. Sí, así como cuando David le dijo a Absalón, dijo: voy a ofrecer un sacrificio, vaya en paz, tranquilo, porque estaba completamente con su corazón limpio, con su conciencia limpia, no sospechaba nada. El rey aquí también está afirmando, así como Amán hace que el rey, en la posición que él tenía, que firme un decreto de exterminio contra el pueblo judío, y el rey lo firmó de manera inocente porque no sabía el alcance y la malicia que había en el corazón. Por eso es que empezamos leyendo que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas complicaciones, muchas. Y bueno, la invitación a ti y a mí es: no nos compliquemos la vida, caminemos en el diseño, caminemos en el propósito, caminamos en lo que Dios ha establecido. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro reto. Entonces dice aquí: el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto. ¿De qué será que oraba Daniel al rey, al Dios Altísimo, diciéndole lo que estaba pasando? Y allá en Hechos capítulo 5, 29 dice: ¿agradamos a los hombres o agradamos a Dios? Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y por obedecer a Dios nos vamos a exponer al rechazo. Así lo dice ahí en el libro de Hechos capítulo 5. Porque esa es la intención de los pueblos paganos, que Dios no sea adorado. Hechos 5:29 dice así. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Voy a colocar una canción de Jesús Adrián y ahora continuamos con esta temática preciosa que estamos compartiendo, para recordar que solo es por su gracia. Tú y yo no podemos llegar a ninguna parte sino por la gracia de Dios. Por eso es que la gratitud de nosotros de por vida, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos con temor y reverencia. Dice el libro de Hebreos. Entonces ahora quiero poner una canción para que... ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, no sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, no sería como un ciervo que vaga por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor,
gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo pegado por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sí, Solo seguimos. reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Solo por su gracia y por su amor, por su gracia y por su amor. Solo su gracia y su amor es la que nos permite a nosotros poder estar protegidos en medio de una generación maligna y perversa, donde la maldad realmente ha crecido en proporciones asombrosas. Y aún en medio de esas condiciones, así nosotros tenemos la responsabilidad de ser luz y de ser sal. Es decir, ahora mira, Daniel está, y continúo leyendo la historia como Daniel, porque estos testimonios que Dios dejó era una sombra del siglo XXI, donde tú y yo íbamos a tener que representar la luz y la sal, la justicia y la verdad, íbamos a estar en medio de una generación maligna y perversa y nos íbamos a exponer a estos riesgos y aún cosas peores. Es decir, ese es el costo de inversión por haber sido llamado a una causa noble, a una justicia perfecta, a una verdad, a una realidad eterna. Entonces dice en el versículo 11, cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando, implorando ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. Mira la causa. No es una corrupción, no es corrupto, es decir, es un adorador. Y el delito que lo acusan es por ser adorador. A Jesús, el rey Jesús, lo acusaron fue porque él dijo que él era hijo de Dios. Para que mire la ceguera de los hombres, la ceguera de los hombres, que él era hijo de Dios, y eso era un delito, decir que era hijo de Dios. Era una verdad absoluta, pero ellos consideraron que él era un impostor. Y estaban tan ciegos que no se dieron cuenta que él era aquel personaje que todos los profetas habían anunciado. Y él estaba en el cumplimiento de la ley, de la justicia, de todo, de las promesas, pero ellos no lo conocieron. Y lo acusaron, lo llevaron a la cruz, inocentemente, por un delito que no cometió. Falsos testigos presentaron falsos testimonios y entonces, si con el olivo verde hicieron esas cosas, ¿cómo no va a ser con las ramas secas? Y como si a él sin causa lo aborrecieron, como a ti y a mí no nos van a aborrecer, vamos a estar expuestos. Por eso es tan necesario que te conserves puro. Consérvate puro, es el consejo.
Mantén la pureza del propósito de la causa y camina con la confianza y echemos la causa al que juzga justamente. Toda esa causa pongámosla allá. Dice ahí en el versículo 13. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá. Ellos mencionan la nacionalidad, su origen, cuestionan su origen, cuestionan su creencia. En el caso de Amán, cuestionaron su origen, su descendencia, judíos. Y porque tenían una fe superior, porque tenían una ley de adoración superior a la que tenían estos pueblos paganos. Aquí se cuestiona también su creencia, su fe, sus principios morales, su fe. Dice, pues Daniel es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. El rey empezó a entender por dónde venía la cosa. Él ya había afirmado porque la característica de los conspiradores es que hacen las cosas de tal manera que parecen que son verdades, que son reales, que la causa... Cuando Amán fue a donde el rey a decirle que había un pueblo que no valía la pena, que él les pagaba por ellos y todas esas cosas, lo hizo con tanta convicción que el rey no consideró que había ninguna amenaza y él firmó. Pero después fue que se dio cuenta, porque los conspiradores tienen la habilidad de usar un lenguaje que arrastra. Cuando Absalón arrastró al pueblo durante 4 años haciendo una maquinación, le robó el corazón al pueblo y se fue en contra del rey. Es decir, la capacidad que tienen la gente que conspira es asombrosa para seducir, para llevar a gente inocente, para complicarle la vida a mucha gente. De esta manera al rey también esto lo engañaron, porque esa es la habilidad que tienen los conspiradores. Pero gracias a Dios que tú y yo no pertenecemos a esa generación de conspiradores. Somos adoradores, somos embajadores, somos administradores de los misterios, somos ministros competentes de un nuevo pacto, somos hijos del Dios Altísimo, somos un pueblo especial, somos el linaje escogido, somos el real sacerdocio, somos la nación santa. No somos esa generación de perversos. No, tú y yo no somos eso. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. Voy a poner la canción un momentico para evitar a continuar la canción. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Así es, solo su gracia y su amor. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo, pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. Oye, es que cuando yo veo esto, Dios mío, cualquier parecido con la realidad en el siglo XXI es simplemente cumplimiento de la sabiduría y la grandeza de Dios, porque Dios había anunciado estos tiempos. En los postreros tiempos habrá burladores, engañadores, falsos maestros, falsos profetas. El Señor ya había anunciado eso, entonces nos íbamos a encontrar con gente que iba a tener apariencia de piedad, pero con sus hechos iba a negar la eficacia de ella. Aparentan la piedad, pero son inventores de males, son maldadosos, son perversos, pero nada oculto que no haya de salir a la luz, ni nada escondido que no haya de ser manifestado. Entonces dice, el rey dio, entonces estos hombres lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado.
El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animó a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirve, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su anillo y con el de su noble para que la sentencia contra Daniel no fuera cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo en contra de su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. Estas son las consecuencias de la conspiración. Fíjate, no solo murieron ellos, sino sus esposas y sus hijos. Fíjate el alcance, el efecto colateral, el daño extremo que hace. Yo te digo, hijo del Altísimo, tú no necesitas conspirar, porque tú y yo, si conspiramos, si hacemos maquinación, si hacemos juegos sucios, si hacemos trampa, estamos dictando la propia sentencia, así como Mardoqueo, como Amán, cuando hizo la horca para Mardoqueo, él mismo murió en ella. Estos mismos que crearon el decreto, ellos murieron por el decreto porque fueron echados al foso de los leones. Ellos fueron los que inventaron, o sea, ellos son víctimas de su propio invento. Te digo a ti, hijo del Altísimo, tú eres muy especial para Dios. No necesitas la conspiración, no necesitas la malicia, la trampa, no necesitas el juego sucio. Fíjate esta gente cómo perdió la vida, cómo perdieron la vida sus esposas y sus hijos por una conspiración, por obrar mal, porque eso es lo que se recoge cuando se obra mal. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que lo arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. Ese es el decreto de réplica. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Dios santo, qué cosa tan especial. Porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. ¿Qué pasó? Promocionaron, lo llevaron, lo elevaron a otra dignidad. Entonces, seguimos nosotros con esta gracia, con este gozo, con este privilegio, viendo cuál fue la recompensa de Daniel. Promoción de cargo, como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Es decir, promociones, recompensa. Así está escrito. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en el reino. Recompensa por la persecución, por la conspiración. Le salvó la vida a Daniel, que obró justamente, y condenaron a muerte a los conspiradores. En todos los casos de conspiración que yo he visto, que he leído hasta ahora, y en los casos que he tratado, todos los que conspiran terminan muriendo.
Solo en el caso de Nehemías, que todavía no he encontrado qué pasó con Tobías y qué pasó con ellos. No he podido encontrar todavía, pero espero que Dios me dé luz de qué pasó con ellos, porque ellos hicieron también una conspiración. Pero hasta ahora todos los casos de conspiración que he visto terminan con la muerte de los conspiradores. Y no solo ellos, sino que mueren su familia y sus hijos, en este caso. En el caso de Amán, murió él y sus hijos también murieron. Aquí estos murieron ellos, murieron sus hijos también. ¿Por qué? Porque oraron mal. No es negocio conspirar. Entonces, espero que nos veamos en la próxima. Esta es la número 3. Vamos a hacer una cuarta, porque he querido como terminar, pero cada vez que quiero terminar se amplía el contenido, porque ahora vamos a ver otro caso, pero lo vamos a ver en la próxima. Entonces, te puedes comunicar con nosotros por el Face, te puedes comunicar por el YouTube, te puedes comunicar al 318-816-5817, Nelson Mina, director nacional de Edificadores del Reino. Estamos para trabajar en equipo, para caminar en esta causa de naciones, para recordar nuestra esencia y naturaleza y nuestra misión y destino profético. Me gozo de saber de tu vida y espero que todas las cosas te salgan bien, que prosperes en todo lo que emprendas y que la gracia de Dios se multiplique. Terminamos con esta canción que venimos con Jesús Adrián Romero, terminamos con esa canción. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Oh, te damos gloria. Esa es la gracia de Dios y ahí terminamos. Nos vemos entonces en la próxima enseñanza, esperando para ti, para tu familia, tu ministerio lo mejor, porque tú eres un vaso, tú eres un instrumento, tú eres un escogido, eres un hijo, un especial tesoro. Eres un pueblo santo, un pueblo exclusivo, un pueblo especial, un pueblo único. Contigo Dios quiere marcar la diferencia en las naciones. Espero que esta enseñanza te recuerde tu posición para que siempre camines y no te dejes arrastrar por los simuladores, no te dejes arrastrar por los conspiradores, no te dejes arrastrar por la gente que maquina. Por eso hemos visto todos estos modelos de conspiración para que tú y yo podamos identificar y no nos dejemos arrastrar, porque a veces caemos y no nos damos cuenta. Es fácil porque la capacidad que tienen los conspiradores es asombrosa, porque hablan de tal manera que parece que lo que estuvieran diciendo es verdad y por eso arrastran a mucha gente en su simulación. Entonces espero que el Espíritu te ilumine para que no caigas en el juego sucio de los engañadores. Hasta la próxima.